Ajá. Ujú, ujú. Mira, a largo plazo sí, es algo que no deberías tomar constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alucal tiene sales de hidróxido, ¿verdad? Que neutralizan el ácido, por eso te calman rápidamente. Pero eso, dependiendo de la composición, no recuerdo ahorita si el alucal trae más magnesio o más aluminio, te puede generar o estreñimiento o laxarte, ¿sí? Además que estás constantemente alterando lo que es el pH, la acidez normal del estómago. Y eso puede afectar tu digestión. Puede hacer que algunos alimentos te caigan pesados, etcétera. Entonces, lo mejor es que tú determines qué es lo que te produce la acidez. Si es algún tipo de alimento, hay personas que le da acidez el café, hay otras personas que son los alimentos muy condimentados, hay otras que el alcohol, hay otras que algún medicamento en particular les produce acidez. Entonces tienes que determinar qué es lo que te produce la acidez para atacar la causa y no que tengas que estar constantemente tomando antiácidos, porque no es bueno. Ajá, te da más malestar. ¿Y no has ido a un gastroenterólogo para que te haga una evaluación a ver de dónde viene la acidez? Ajá, pero ¿qué te produce la gastritis? Ajá, ujú. Tienes que atacar la causa, la gastritis. Entonces, si tienes que tú misma ayudarte, por lo menos. En una semana, elimina, no sé si tomas café, por ejemplo. Si tomas café, no tomas café. Comes muchos alimentos condimentados, con, por ejemplo, los calditos, las cuestiones estas químicas que algunas personas utilizan. O sea, tienes que ir eliminando algún tipo de alimento durante unos días y observar si mejoras o no. Eh, esa es la manera que te puedo recomendar, porque lo ideal es que tú identifiques que si no es ningún alimento, entonces tienes que irte a ver si no es la parte nerviosa, ansiedad, nervios constantes. Pero lo importante, Cecilia, es que tú identifiques qué te está dando la gastritis. Si ya no es nada de esto, entonces, bueno, puede haber algo genético en ti que de forma natural produces mucho ácido clorhídrico. Entonces ahí, más a mi favor, tendrías que ir a un gastroenterólogo que te envíe un tratamiento que no sea nocivo a largo plazo. ¿Ves? Pero de entrada te recomiendo que pruebes ir por una semana eliminando algún tipo de alimento que tú veas que consumes mucho todos los días. Entonces, primero eliminas un grupo y observas cómo te sientes y así vas probando a ver si en algún momento logras determinar qué es lo que te dispara la gastritis. ¿Sí?
Pero malestares, claro, malestares a nivel digestivo te va a generar, o sea, no vas a poder tener una buena digestión, a lo mejor sientes sensación de quemazón aquí en la garganta, porque si hay mucho ácido sube por todo el esófago, vas a tener acumulación de gases, a lo mejor la panza se te infla porque no hay una buena digestión, sí genera otros malestares, otros síntomas. Ujú. A la orden. Bien, continuamos entonces. Por aquí veo que levantó la mano Marcela, ¿no? Dime. Ah, genial. Sí, es así, tienes mucha razón, es así. Eso es, bueno, eso estaríamos hablando un buen rato ahí, la cuestión de los alimentos. Pero la vida de hoy en día o sea, el ritmo de trabajo que todos tenemos nos hacen consumir alimentos poco sanos, procesados. Y bueno, ahí estamos consumiendo full azúcar, full harina refinada. Las harinas refinadas se acumulan, generan inflamación de las articulaciones y todo lo que tú estabas contando que te sucedía y bueno, cambiando un poco el patrón de alimentación pudiste mejorar. Eso es muy cierto, pero bueno, eso sería todo, eso podríamos estar meses hablando de eso, porque hay mucha información. ¿Mm? Gracias, Marcela, por tu aporte. Bien, continuamos entonces con lo que es las enfermedades de los sentidos. Fíjense, en esta parte, ustedes van a tener muchas consultas a nivel del mostrador, ¿verdad? Porque son enfermedades comunes en adultos, en niños, por ejemplo, en el caso de los niños, por llevarse juguetes o objetos sucios a la boca. Entonces, bueno, vamos a empezar por la boca, que es la principal fuente de entrada de agentes infecciosos a nivel de la boca.
nosotros podemos tener herpes labial, aftas bucales, candidiasis y las llamadas infecciones bucales. Estas son las causas más frecuentes de consulta a nivel del mostrador. El herpes labial se identifica a través de unas burbujas que tienen como un líquido amarillento alrededor de los labios o en las zonas adyacentes. ¿Sí? Los síntomas son molestia en la zona, picazón y también generan mucho dolor y ardor. El tratamiento de elección para el herpes labial es el aciclovir en pomada. Hay varios preparados farmacéuticos que tienen aciclovir en forma tópica, como por ejemplo el Poviral, el Ciclovir, el Idulea, etc. Pero es una causa frecuente de consulta en la farmacia y fíjense cómo ustedes lo pueden identificar. Se observan como unas burbujas llenas de un líquido amarillento. Eso es herpes y ustedes pueden recomendarle una crema con aciclovir. Luego, en la boca también tenemos una causa muy frecuente de consulta que son las aftas bucales, ¿sí? Las vemos como estas formaciones, ¿verdad? Blancas con orillo enrojecido que puede estar en la mucosa o de la boca, la mucosa oral, o también pueden estar, como ven aquí, a nivel de la lengua. Estas aftas bucales no son contagiosas, ¿sí? Y se observan como es una úlcera que se ve blanca, amarillenta o muy pálida, muy blanca y rodeadas de un anillo rojizo. Estas aftas bucales se pueden originar, bien, porque hay irritación de la mucosa oral o de la lengua, producto, por ejemplo, de que un diente se partió y el filo del diente rompió la mucosa. También cuando se colocan prótesis dentales, que queda algún orillito de la prótesis por ahí dañando la mucosa. Se pueden originar cuando de forma accidental nos mordemos la mejilla, nos mordemos los labios o la lengua. También cuando ingerimos alimentos muy calientes y nos quema la lengua o la boca. Puede también venir estas aftas como producto de tratamiento de ortodoncia, los breakers, que dañan también la mucosa bucal, o incluso también masticar tabaco, ¿sí? Cualquiera de estas razones puede ser la causa de la aparición de estas aftas. Y además de estas razones mecánicas que hay ahí en la boca, también la aparición de estas afecciones a nivel de la boca puede ser un síntoma de que hay debilidad del sistema inmune o de que el paciente está experimentando cambios hormonales, está muy estresado o tiene falta de ciertas vitaminas y minerales en la alimentación, como por ejemplo la vitamina B12 o el folato. ¿Dónde está la diferencia? Si un paciente una vez a la cuaresma por allá presenta una lesión de este tipo, pues nada pasa. Puede ser que se rompió con algo, puede ser que se quemó, puede ser que él mismo se mordió sin querer, pero si cada cierto tiempo, cada 2, cada 3 meses, el paciente tiene lesiones de este tipo en la boca o en la lengua, pues algo pasa. Allí ya hay que ir un poco más allá y ver cómo está el sistema inmune, si está muy estresado, si hay cambios a nivel de las hormonas o si no hay ninguna de estas razones, puede haber un desequilibrio en la alimentación, justamente lo que estábamos hablando, ¿sí? Si es una persona que consume pocos vegetales, pocas proteínas de la carne, por ejemplo, que es donde está la vitamina B12 o el ácido fólico que está en los vegetales verdes, entonces pudiera deberse a que le falta alguno de estos suplementos y por eso está presentando ese tipo de lesión. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este tipo de afección? Tenemos entre los nombres comerciales el Oralzone,
que es un preparado que viene ya con aplicación, con atomizador, que contiene un antiinflamatorio, como por ejemplo la hidrocortisona, que es un corticosteroide. Tenemos otros, como por ejemplo el Piralbec, que contiene antiinflamatorio específicamente para la mucosa bucofaríngea, como por ejemplo son los glucósidos antraquinónicos. Tenemos otras preparaciones como el Ernet, que trae antiinflamatorio tópico, como por ejemplo el clorhidrato de benzidamina. Y tenemos el Ernet Duo, que viene con antiinflamatorio y antiséptico, es decir, que va a eliminar cualquier agente infeccioso que haya allí. Este Ernet Duo viene dentro de su composición, contiene benzidamina, clorhidrato y también cloruro de acetilpiridino. Cualquiera de estos preparados se puede recomendar a un paciente que tenga este tipo de lesiones. Luego tenemos también a nivel de la boca lo que se conoce como Muget o candidiasis. Esta es una infección provocada por un hongo que se llama Candida albicans y es muy fácil de reconocer porque se observan estas lesiones blancas como en especie de motas de algodón o de grumos de leche, parece como grumos de leche. Es muy frecuente en niños que se llevan objetos sucios a la boca o también cuando tienen las defensas bajas y solo la leche de la mamá que le queda acumulada allí en la boca cuando le dan lactancia materna, representa un medio de nutrición para ese hongo. ¿Por qué? Porque fíjense que ese hongo, el Candida albicans, forma parte de la flora normal de la boca. O sea, nosotros lo tenemos allí. Él está allí y no nos hace daño. El problema es que si hay algún desequilibrio en nuestro organismo, entonces él aprovecha para crecer y cuando crece más de lo normal, entonces allí es donde genera los síntomas que conforman la patología llamada candidiasis. La candidiasis se trata con un preparado que viene para aplicarse en la boca en forma tópica, que es el fluconazol. Viene fluconazol, clotrimazol o también viene una mezcla de ambos, ¿sí? Pero se utiliza es un antifúngico porque eso es un hongo, lo que nace allí. Luego tenemos también a nivel de la boca lo que son las infecciones bucales. En las infecciones bucales tenemos la formación de una placa bacteriana, es decir, una bacteria que crece, se reproduce y genera la inflamación y el dolor. Estas infecciones bucales vienen debido a la falta de higiene, un cepillado incorrecto o poco frecuente. Las infecciones bucales, cuando se dejan avanzar, pueden generar lo que se llama un flemón. Un flemón es este acceso bucal que se forma debido a que se acumulan bacterias y esas bacterias hacen que se inflamen las encías. Generalmente, cuando hay un flemón, dentro de él se produce pus y la acumulación de esa pus ahí es el que hace que haya la inflamación, además de las bacterias acumuladas, y también se produce mucho dolor. Los síntomas de las infecciones bucales que cursan con flemón son dolor intenso y agudo en la zona donde está la lesión y a veces ese flemón puede llegar incluso a formar un absceso como el que vemos acá en la imagen. Fíjense que desde afuera se puede ver que hay un absceso allí. El tratamiento para las infecciones bucales, cuando solo es la infección sin el absceso, es un analgésico antiinflamatorio, como por ejemplo el ketorolac, que se puede administrar cada 6 u 8 horas. Cuando ya tenemos pus, cuando ya tenemos flemón,
Entonces allí se debe recomendar un antibiótico de amplio espectro, como por ejemplo la amoxicilina, a una concentración de 750 miligramos cada 12 horas. Pero eso es solo cuando ya se sepa que sí hay pus y que por supuesto hay una infección. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden presentarse a nivel de la nariz? ¿Sí? Las más frecuentes son lo que son las hemorragias nasales, que se conocen con el nombre de epistaxis, y la rinitis alérgica. La epistaxis o hemorragia nasal consiste en la pérdida de sangre a través del tejido interno que recubre la nariz. Esto puede ocurrir en ambas fosas nasales o en una sola. Aquí no hay tratamiento específico, simplemente dependiendo de la abundancia, nosotros podemos recomendarle al paciente que se coloque en la fosa nasal donde está botando sangre un algodón impregnado con alguna crema que tenga antibiótico, como por ejemplo la mupirocina, que viene bajo el nombre de Bactroban nasal. ¿Por qué se recomienda colocar un algodón con antibiótico? Porque si hay sangre es porque hubo ruptura de vasos sanguíneos y ese vaso sanguíneo roto representa una puerta de entrada de algún agente infeccioso. Entonces, para prevenir eso, se puede colocar un algodón con algún antibiótico. Lo otro es que algunas personas, por lógica, creen que cuando hay sangrado se debe inclinar, ¿verdad? La cabeza hacia atrás para que por gravedad se elimine el sangrado. Pero esto no es correcto. Lo que se recomienda es, al contrario, presionarse un poco e ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque la forma como están dispuestos los vasos sanguíneos de la cara, específicamente los que llegan a la nariz, hacen que esta posición inhiba un poco la eliminación de sangre a través de los vasos sanguíneos que están en la nariz. Entonces, recuerden recomendar esta posición y no esta. Luego, a nivel de la nariz, tenemos también lo que es la rinitis alérgica. Esta rinitis consiste en la inflamación de las fosas y los senos paranasales. Recuerden que los senos paranasales son los hundimientos que se presentan a nivel de los huesos de la cara, acá, acá y acá, ¿sí? Cuando hay alergia se acumula moco y eso produce inflamación y dolor. Además de que genera también picazón en la nariz y estornudo. Acá lo que se recomienda son antialérgicos, como por ejemplo la combinación de loratadina con pseudoefedrina, la combinación de clorfeniramina con pseudoefedrina o simplemente loratadina. Recordando lo que ya vimos en la clase pasada respecto al uso de los antialérgicos. Recuerden que los de primera generación producen mucho sueño, mientras que los de segunda generación producen menos sueño, aunque en algunos pacientes esto no se cumple. Sin embargo, debemos siempre, si el paciente va a tomar un antialérgico, hacer el recordatorio de que le puede producir somnolencia y que no debe ni conducir ni realizar actividades que ameriten mucha concentración. Luego, a nivel del oído, tenemos dos enfermedades frecuentes como la otitis y el tinnitus. ¿En qué consiste la otitis? Otitis es una inflamación de la zona interna del aparato auditivo. Y generalmente esta inflamación es provocada por la infección generada por una bacteria. Fíjense cómo se ve, esta es la forma como se ve una otitis. Esta es la membrana del aparato auditivo interno inflamada. Allí se utilizan gotas que son especialmente elaboradas para nivel del oído y traen antibióticos. Ya cuando hay una otitis hay que administrar antibióticos en el oído.
como por ejemplo el otosporín, que trae polimixina, es un antibiótico, la neomicina, que es otro antibiótico, y también vienen combinaciones de antibióticos con antiinflamatorios. El antiinflamatorio más utilizado es la hidrocortisona. Entonces tenemos, por ejemplo, el Sincerum Biotic, que viene el antiinflamatorio, que es la dexametasona, con el antibiótico, que es la neomicina. Ustedes pueden recomendar unas gotas para los oídos. Si el paciente hace el tratamiento, esto suele colocarse 3 veces al día durante 5 o 6 días, ¿verdad? Si el paciente realiza el tratamiento de forma adecuada y la infección de oído no baja, debe acudir inmediatamente al médico. ¿Por qué? Porque con el oído está el detalle de que esta mucosa interna se comunica con la mucosa del cerebro. Y si esa infección no se trata a tiempo, puede llegar a las membranas que recubren el cerebro. Y ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Una infección a nivel del cerebro es una infección a nivel del sistema nervioso central, que es un colapso total. Entonces, se recomienda, si una vez cumplido el tratamiento no hay mejoría, ese paciente debe ir inmediatamente al médico. Otra enfermedad frecuente a nivel de los oídos es el tinnitus. Esto ya aquí ustedes sí no pueden recomendar nada. Esto debe diagnosticarlo un especialista porque en el tinnitus hay sensación de vértigo, es decir, son los pacientes que se marean, escuchan zumbidos, ruidos constantes a nivel del oído y esos ruidos nada más los siente él porque no hay ninguna fuente externa que la pueda generar. Es una enfermedad compleja, ¿sí? Nada tenemos los farmacéuticos ni los auxiliares de farmacia que recomendar nada allí. Es una enfermedad que incluso se trata con antidepresivos tricíclicos como por ejemplo la mitriptilina y la nortriptilina. Entonces, esto para que sepan de qué se trata, pero acá no podemos recomendar nada. Las causas que pueden generar el tinnitus, para que lo tengan de información general, puede ser, por ejemplo, la exposición a ruido fuerte. También puede generarse cuando las personas mayores van perdiendo el sentido del oído. Puede ser generada por infección del oído y los senos paranasales, por problemas cardíacos, por tumores cerebrales, por cambios hormonales en las mujeres, por problemas de tiroides, incluso el uso continuo de algún tipo de medicamento en particular también puede generar el tinnitus. Luego vamos a los ojos. A nivel de los ojos, una de las consultas más frecuentes en el mostrador de farmacia es la conjuntivitis. ¿Ok? La conjuntivitis es una irritación de la conjuntiva, esto que vemos acá, que se encuentra en el ojo. Esa irritación puede ser generada por una alergia o por un agente bacteriano o viral. Los síntomas de la conjuntivitis son enrojecimiento de la zona blanca del ojo, sensación de tener arena en los ojos, picazón, el ojo constantemente lagrimea y también puede tener secreciones amarillentas, que es lo que nosotros llamamos lagañas. Bien, fíjense, nosotros podemos tener 3 tipos de conjuntivitis. Y tenemos que saber identificarla porque es algo muy frecuente que se va a presentar en la farmacia. Cuando nosotros tenemos una conjuntivitis originada por un virus, lo que hay es enrojecimiento de la parte blanca del ojo. Más nada. No hay secreciones, no hay inflamación. Esa es una conjuntivitis viral. Tenemos una conjuntivitis bacteriana cuando hay enrojecimiento, inflamación y además, como ven acá, hay secreciones amarillentas. Y tenemos conjuntivitis alérgica cuando solo hay enrojecimiento e inflamación, como vemos acá esta imagen.
Para cada tipo de conjuntivitis hay un tratamiento diferente. Esto, chicos, se lo estudian para el examen, sí porque sí, ¿ok? Esto va para el examen. ¿Cuáles son los tratamientos para cada tipo de conjuntivitis? Fíjense, un tratamiento para aliviar el ardor y la sensación de arena en los ojos es utilizar lágrimas artificiales como por ejemplo Caloxy, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una alergia, una conjuntivitis alérgica, entonces nosotros podemos utilizar un antialérgico oftálmico que son del tipo de los antihistamínicos, como por ejemplo el ketotifeno. Si tenemos una conjuntivitis bacteriana, podemos utilizar unas gotas con antibióticos como por ejemplo el Tobra-D, que contiene tobramicina, o también la ciprofloxacina, que viene bajo el nombre de Octazilot. Además, cuando tenemos una conjuntivitis bacteriana, además del antibiótico, podemos mezclar un antiinflamatorio como la dexametasona. ¿Ok? Hay preparados que ya vienen con los dos, vienen con el antibiótico y con el antiinflamatorio. Y si tenemos una conjuntivitis viral, entonces vamos a utilizar unas gotas que solo van a refrescar. ¿Por qué? Porque no vienen antivirales oftálmicos, ¿ok? Además, cuando es por virus, el virus que coloniza en la conjuntiva ocular tiene un periodo de vida muy corto. Una vez que el virus muera, ya va a desaparecer los síntomas. Entonces, lo único que podemos colocar allí, un antiinflamatorio o unas lágrimas artificiales para refrescar, más nada. Entonces, recuerden esto de la conjuntivitis que va porque va para el examen, ¿ok? Porque es una causa muy frecuente de consulta. Luego tenemos por último las enfermedades a nivel de la piel, que es otro sentido, como los eczemas, el acné, la psoriasis, el vitiligo, la rosácea. Estas son enfermedades, patologías que deben ser diagnosticadas por un dermatólogo, específicamente un dermatólogo. Bien, entonces, fíjense, el eczema o dermatitis es una inflamación a nivel de la piel que puede ser generada por factores genéticos o ambientales. Se caracteriza porque hay comezón, sequedad de la piel, salen sarpullidos como los que vemos acá en esta imagen. Cuando es sarpullido, más que todo en los codos y detrás de las rodillas. Y como el paciente se rasca, se pueden infectar con bacterias que están en las manos. Entonces, el tratamiento para la dermatitis puede estar compuesto de cremas que contengan antibióticos, antimicóticos y corticoides. Los antibióticos y los antimicóticos para prevenir infecciones producto del rascado y los corticoides para desinflamar esa piel. Hay algunos preparados que traen los tres, antibióticos, antimicóticos y corticoides, como el Macril, el Bacticor Complex y el Betacor. En el caso del acné, es muy frecuente, por ejemplo, en adolescentes. El acné se produce cuando los folículos pilosos se llenan de grasa, se tapan y allí se acumulan células muertas de la piel. El tratamiento para el acné también debe ser recetado por un dermatólogo, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, como cultura general, estos tratamientos son a base de algún componente exfoliante, es decir, algún componente que elimine células muertas, y luego de eliminar las células muertas se aplica una crema bactericida para que ese folículo que quedó al descubierto no represente una fuente de entrada de microorganismos. Hay algunos preparados, como por ejemplo el Agnosin,
que tiene ácido salicílico, resorcinol y cloranfenicol. Es decir, tiene el agente exfoliante, que va a ser el ácido salicílico y el resorcinol, que eliminan la capa de células muertas, y luego el cloranfenicol, que es el antibiótico para evitar que puedan entrar allí bacterias o microorganismos. Luego tenemos la psoriasis, que es una enfermedad también de difícil tratamiento porque es una enfermedad autoinmune. Es cuando el sistema inmune no reconoce como propia las células de la piel y las ataca. La psoriasis no tiene cura, ¿sí? Lo que se aplican cremas para mejorar los síntomas. Por ejemplo, como cremas a base de vitamina A que ayudan a reconstituir el tejido de la piel, antiinflamatorios como por ejemplo dexametasona, corticoides que vienen para aplicar de uso tópico, y también se suelen emplear algunas cremas que ayuden a desprender esa capa de células muertas, como por ejemplo crema a base de ácido salicílico. Por ejemplo, tenemos el Salicrem, es una crema que tiene salicilato de dietilamina y benzocaína. El salicilato elimina las células muertas y la benzocaína es como un anestésico que no permite que genere tanto dolor esta inflamación de la piel. Tenemos también a nivel de la piel el vitiligo, que es cuando de forma natural hay pérdida de la pigmentación de la piel. Esto se debe a causas algunas veces congénitas, otras adquiridas a lo largo de la vida, y lo que ocurre es que hay destrucción de los melanocitos. Los melanocitos son las células de la piel que contienen los pigmentos que le dan el color a la piel. Entonces, como se destruyen los melanocitos, no se producen estos pigmentos y aparecen estas manchas en la piel sin coloración. No se sabe la causa exacta de por qué hay la destrucción de esa célula. Es muy común el vitiligo entre las personas que tienen enfermedades autoinmunes, es decir, que en este tipo de pacientes es muy probable que la destrucción se dé por efecto del sistema inmune, y lo que hace es que no hay cura, sino que se aplican preparados que puedan aliviar un poco los síntomas. Por ejemplo, cremas que contengan corticoides que alivian un poco la inflamación, porque en estas zonas blancas algunas veces el sol y los agentes ambientales producen inflamación. Y también algunos ungüentos inmunodepresores como el tacrolimus. Pero estos tratamientos lo tiene que enviar un dermatólogo, porque estamos hablando de palabras mayores. Son inmunosupresores que van a hacer que el sistema inmune se deprima. Y no va a ser solo para no atacar a los melanocitos, sino va a estar deprimido para todo. Y finalmente tenemos la rosácea, que es una afección donde la piel se torna rojiza. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que están por debajo de la piel se vuelven perceptibles. Y eso hace que se vean como estas líneas, estos hilos rojos, que puede hacer que allí se acumule sangre. Y esa acumulación de sangre genera unas pequeñas protuberancias que se pueden inflamar, infectar y hacer que se llenen de pus. No se conoce la causa de la rosácea. Sin embargo, algunos dermatólogos suelen enviar como tratamiento el Raucutan, que tiene como principio activo la isotretinoína, que hace que las glándulas sebáceas produzcan menos sebo, y además también este principio activo tiene efectos antiinflamatorios. Sin embargo, este principio activo, la isotretinoína, tiene muchos efectos adversos graves. Por lo tanto, solo el dermatólogo la envíe cuando la rosácea genera problemas graves de salud. Si no,
no se coloca ningún tratamiento porque este principio activo tiene efectos adversos graves. ¿Ok? Hay algunas cremas que vienen para aliviar el enrojecimiento, para paliar un poco los síntomas, pero no lo van a curar. Bien, chicos, vamos a hablar del parcial, de la evaluación. Le hago hincapié en algunos puntos que deben prestar atención particular. El caso de las hemorragias nasales, deben estudiarlo, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Deben estudiar también un cuadro que vimos de lo que es la comparación entre el ibuprofeno y el acetaminofén o paracetamol, cuándo se recomienda tomar, por ejemplo, el ibuprofeno, si antes o después de las comidas, al igual que el paracetamol. Yo anoté aquí unos puntos importantes. También lo que son saber identificar las lesiones a nivel de la boca y qué tratamiento se debe usar. Por ejemplo, si es un hongo, una crema que contenga algún antifúngico. Si es una bacteria, como en el caso de las infecciones bucales, algún preparado que contenga antibiótico, etcétera. También deben estudiar la parte de antibióticos, todo lo que hemos hablado del uso correcto de los antibióticos. Lo que es farmacocinética, lo que es farmacodinamia, las vías de excreción de los fármacos, haciendo énfasis en la principal vía de excreción, que recuerden que es la vía renal. Saber la diferencia entre lo que son los fármacos de uso sistémico y los fármacos de uso local, dónde actúa uno, dónde actúa el otro. Importante también las funciones del auxiliar técnico de farmacia, las vías de administración, todo que vimos, las vías de administración tópicas, orales, parenterales, etcétera, también lo deben manejar. Lo que es el concepto de dispensación, lo que es, por supuesto, saber identificar cuando es una conjuntivitis alérgica, cuando es una conjuntivitis viral o una conjuntivitis bacteriana, y el tipo de tratamiento que debe recomendarse en cada caso. Todo lo relacionado a lo que es la absorción de los fármacos, tratamiento de todas las afecciones a nivel de la boca, lo que vimos, herpes, aftas, infecciones, candidiasis. Bueno, ya les mencioné todo lo de farmacocinética y farmacodinamia, lo de absorción. A nivel de lo que vimos del sistema nervioso, saber, por ejemplo, qué son las benzodiazepinas. Por ejemplo, si usted le dice la benzodiazepina es un analgésico, es un antitusígeno o es un ansiolítico que produce sueño. Saber identificar que la benzodiazepina es un fármaco ansiolítico. Bien, o sea, la parte del sistema nervioso no se van a ir a lo específico, a qué hace cada una, sino al grupo de fármacos. Están las benzodiazepinas, están los barbitúricos y saber reconocer estos fármacos. También cuando vimos por allá, creo que fue respiratorio, que estuvimos hablando de los antialérgicos, de los antihistamínicos, saber el uso correcto de un antihistamínico de primera generación o un antihistamínico de segunda generación. ¿Ok? Vamos a ver de la primera clase ya. Déjenme ver rapidito de la segunda clase ya. Y ya les dije, y de la tercera clase, que es la que estamos viendo. A nivel del sistema inmunológico,
lo que es un antígeno y un anticuerpo, eso, ya más de ahí no, porque los demás ya es mucho de farmacología. Además de antígeno y anticuerpo, también saber lo que es un trastorno autoinmune. Déjenme anotar por acá para que luego no se me olvide. ¿Qué más? De inmunológico eso. De respiratorio. Los broncodilatadores, ¿no? Los de larga duración y los de corta duración. A nivel de digestivo, no, a nivel de digestivo no, todo es muy, muy obvio. A nivel de digestivo nada. Y bueno, de la clase, de la cuarta clase de los sentidos, lo que le dije de la boca, muy importante, todas las afecciones a nivel de la boca con el tratamiento y de la conjuntivitis a nivel de los ojos, ¿ok? Esos serían los puntos más importantes. Déjenme anotarlo aquí. Conjuntivitis y boca. Esos son los puntos más importantes que deben estudiar para la evaluación. ¿Ok? La evaluación va a ser en la primera hora de clase. Vamos a tener primero, vamos a iniciar el módulo 2 y luego en la siguiente hora organizamos la evaluación. Escucho preguntas, dudas antes de retirarnos. Vamos a ver. Marcela, te escucho. Ajá, claro, 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 claro. Eso depende de las personas que administran la plataforma. Entonces, yo voy a hacer hincapié, mañana voy a enviar un mensaje para hacer recordatorio que por favor lo suban lo antes posible y que les informen a ustedes a través del grupo para que ustedes tengan el material disponible lo más pronto porque tienen evaluación la semana que viene. Entonces, yo envío un mensaje. Ujú. Sí, claro. No, claro, no, tranquila. Yo mañana hago la observación. Transmito tu inquietud para que estén a tiempo las clases. Bien, Karen. Ujú, mm, claro. O sea, que hay un componente genético ahí. Si la tie- Claro, porque tiene sensible el cuero cabelludo. Ujú, sí, claro. Sí, porque hay ahí un componente genético. O sea, ya es, o sea, es algo que está en los genes, pues.
y va a ser difícil controlarlo. Puede haber algún tratamiento que te ayude a atenuar los síntomas, a que no sea tan brusca, pues, la descamación de la piel, que es lo principal de la psoriasis. Pero ya es algo genético que, bueno, que es difícil llegar hasta los genes, pues. A la orden. Cecilia, ¿no? Bueno, chicos, entonces no me queda más que desearles buenas noches, estudien bastante. Cualquier duda me pueden consultar por WhatsApp. Si no respondo en el momento es porque estoy ocupada. Cuando me desocupe, les respondo. Entonces nos vemos la semana que viene, Dios mediante, para iniciar el módulo 2 y luego en la segunda hora de clase hacemos la evaluación. ¿Sí? Que tengan una feliz noche y descansen. Chao, chao, hasta luego.